Damos gloria al Señor por esta mañana, que podemos reconocer su gloria, su magnificencia, su presencia. El tema que vamos a ver esta mañana es un tema, yo diría, difícil. No sé si tanto por los pasajes que vamos a ver, sino porque para todo el mundo el tema de la tentación es un tema difícil y es eso lo que vamos a ver hoy. Es un tema que indudablemente nos afecta a todos, que nos visita a diario, que la mayoría de nosotros tenemos que luchar fuertemente y que no es un tema muy sencillo, muy fácil para que lo podamos sacar de taquito. Muchos de nosotros tenemos fuertes dificultades y cosas para enfrentar. Así que este es el tema que vamos a tratar de ver esta mañana. Yo les voy a mostrar una foto. Los maté a esta hora, ¿no? A ver, ¿quiénes van por lo dulce y quiénes van por lo salado acá? Salado. En ese orden, dice. Primero salado, después dulce. ¿Ah? O al revés, no importa. Vale, no hay problema. Las dos cosas. ¿Ah? Menos mal que hay de esas cosas ricas, ¿no?, que el Señor nos permite disfrutar. El problema es cuando por algún motivo esas cosas las tenemos prohibidas, ¿no? Es como que se vuelven más atractivas todavía, ¿no? Y cuando no podemos comer alguna de esas cosas es como que sentimos eso que está dentro, que se llama esa tentación, esas ganas de pegarle el mordisco, pero que no podemos, ¿no es cierto?, que está ahí. Y eso nos pasa no solamente con la comida, por supuesto, pasa con otras cosas que son mucho más complicadas, más serias, que nos parecen como tan atractivas, tan deseables, que tanto las queremos tener, pero que resulta que no las podemos tener porque sabemos que no, porque Dios nos ha dicho que no, porque sabemos que nos hacen mal. Sin embargo, es como esa sed, esa cuestión que queremos tener adentro, que la queremos comer. Decía Oscar Wilde, puedo resistir cualquier cosa, excepto la tentación. Excepto la tentación. Y muchos de nosotros capaz que decimos lo mismo, ¿no? Puedo resistir hasta el dolor más fuerte, pero no la tentación, excepto la tentación. Y a veces esto nos juega en contra y tenemos que luchar contra este asunto. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago acerca de esto. Entonces vamos a ver en el capítulo 1 de Santiago, desde el versículo 12 hasta el versículo 15, son los versículos que vamos a tomar en esta mañana. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Vamos a ver tres cosas en estos versículos. Quisiera mostrarles y quisiera que pudiéramos repasar juntos tres elementos. Lo primero que vamos a ver es cómo empieza este asunto, cómo empieza este proceso de la tentación. Lo segundo que vamos a ver es cómo termina el proceso este. Y lo tercero que vamos a ver es cómo podemos hacer nosotros para enfrentar este proceso de una punta hasta la otra. ¿Cómo empieza este proceso? Bueno, ahí lo dice claro en el versículo 13 y 14. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Saben que muchos dicen que nosotros, los seres humanos, somos expertos en la evasión. ¿Saben qué es la evasión? ¡Ole! Cuando nosotros, es como, ¿vieron que nos gusta la pelota? Bueno, pero lo que nos gusta es tirar la pelota, ¿no es cierto? Pasarla, sacarnos de encima el costo. Nos sacamos de encima las responsabilidades, nos echamos la culpa rápidamente porque no nos queremos hacer cargo cuando sabemos que hay algo que no hicimos bien. Entonces rápidamente tratamos de sacarnos de encima ese asunto. Siempre echamos las culpas a las circunstancias, echamos la culpa a los demás, le echamos la culpa al lugar donde nos tocó estar, le echamos la culpa a lo irresistible que es el pastel, le echamos la culpa a que es sabroso y que yo no me puedo negar y es una necesidad humana. Y así tenemos una lista larga de cómo nosotros vamos evadiendo nuestra propia responsabilidad. Asociamos la tentación con algo que es irresistible y por lo tanto ya no es nuestra culpa porque esto no me puedo resistir. Entonces no es culpa mía.
Pero Santiago va fuertemente acá al punto, ¿no? Y va muy fuerte con esto y dice, no es la cosa. No se trata de algo que yo puedo echar la culpa para otro lado. Para él lo único que es responsable del pecado son los malos deseos de cada uno. El pecado sería inoperante si no hubiera nada en la persona a lo que apelara. El deseo es siempre algo que se puede alentar o rechazar. Siempre algo que se puede alentar o rechazar. Se puede controlar y hasta por la gracia de Dios eliminar. Siempre que se presenta en nosotros este deseo, tenemos dos chances, dos flechas. Podemos aceptarlo o podemos rechazarlo, siempre. Siempre tenemos las dos oportunidades. Puede ser que algunas nos cueste más que otras, por supuesto, pero las dos chances siempre están. El deseo se presenta y nosotros tenemos dos cosas para hacer. Y no es Dios el que nos tienta más a ir para un lado o para el otro. Las oportunidades están. El que toma la decisión somos nosotros. Dios está muy por encima del mal. Dios es santo y no puede ser influenciado por el mal. Dios no tienta a nadie. Dios odia el mal y por consiguiente no causa el extravío de nadie. El plan y el proyecto de Dios es que todos podamos salvarnos. ¿Cómo va a ser Él el que está buscando que nosotros mismos nos extraviemos? No es su propósito, no es lo que Él quiere, no es lo que Él está tratando de hacer. Es más, Dios ni siquiera nos tienta al bien. No hay tentación, no nos tienta. C.S. Lewis lo expresa de una manera muy interesante esto y les voy a leer una pequeña parte de uno de sus libros. Dice así: lo irresistible y lo indiscutible son las dos armas que la naturaleza misma del plan de Dios le prohíben usar. Para él sería inútil meramente dominar una voluntad humana. No puede seducir, solo puede cortejar. Porque su innoble idea es comerse el pastel y conservarlo. Las criaturas han de ser una con él, pero también ellas mismas. Meramente cancelarlas o asimilarlas no serviría. Él no puede tentar a la virtud como el diablo al vicio. Él quiere que aprendan a andar y debe, por lo tanto, retirar su mano. Y solo con que de verdad exista en ellos la voluntad de andar, se siente complacido hasta por sus tropezones. Dios está allí. Y Dios lo que quiere de nosotros no es que nosotros estemos obligados a hacer algo, no es su propósito, no es lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que nosotros nos pleguemos a su voluntad libremente. Que nosotros vayamos junto con Él porque nosotros estemos convencidos de que queremos ir con Él. Él lo que quiere es que nosotros le amemos no porque no nos queda otra, sino que lo amemos porque sentimos en lo profundo de nuestro corazón ese amor. Porque estamos completamente convencidos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No porque no nos queda otra o porque nos sentimos obligados o porque usa un poder sobrenatural para que nosotros no tengamos alternativa. Dios no nos tienta, ni siquiera al bien. A veces, cuando estamos en medio de la presencia del Señor y sentimos esa paz que el Señor nos da y nos sentimos tan completos, eso, dice alguien, es como una tenue comunicación de su presencia. Ni siquiera hemos llegado a estar en su presencia mismísima. Imagínense si el Señor de señores y Rey de reyes usara su poder para tentar nuestra alma. No tendríamos oportunidad, no tendríamos chance. Apenas conoceríamos un poco de lo que Él pone adentro, ya no tendríamos chance de ningún tipo de cosa. Estaríamos totalmente tentados al bien y a seguirle. Pero Dios saca su mano de esto, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Él quiere que nosotros, que nuestra propia alma sea la que se acerque a Él. Convencidos de que con lo que Él nos ha mostrado ya es suficiente, eso se llama fe. Acercarnos a su presencia, convencidos de que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El único que puede traer esa paz gloriosa a mi alma, el único que puede transformar mi vida completamente, el único que tiene delicias incomparables a las delicias que yo estoy buscando acá en la tierra. Y cuando el Señor encuentra ese convencimiento en mí, entonces ahí sí puede acercarse a mí y traer de lo que Él tiene para darme, un poquitito. Y después más, hasta que en su presencia podamos disfrutar plenamente de sus glorias. Ese es su plan, ese es su proyecto.
Así que su propósito es ese, que nosotros nos podamos transformar en sus hijos, porque nosotros eso lo deseamos intensamente, intensamente. Y así es como cualquier evento, cualquier circunstancia, cualquiera de las cosas que nos van pasando en nuestra vida, puede ser tanto una prueba como una tentación. Y de hecho Santiago usa la misma palabra para describir las dos cosas en el original. Dice tanto una prueba como una tentación. ¿Cómo es esto? Bueno, un ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad seria puede ser una prueba, por supuesto que es una prueba. Una prueba que purifica nuestros corazones, que nos puede ayudar a acercarnos a la presencia del Señor, que nos puede ayudar a depositar en Él toda nuestra confianza, que nos puede ayudar a encontrarnos más con Él y dejar de lado las otras cosas. Claro que es una prueba la enfermedad, pero también es una tentación, por supuesto que lo es. Es una tentación a que se llene de bronca mi corazón, a que me enoje con todo el mundo, una tentación a sentirme yo el centro del universo, una tentación a enojarme con todas las cosas, a dejar que la amargura crezca en mi corazón, por supuesto que también es una tentación. Y ahí ven, la misma situación se transforma, lo que es una prueba para acercarnos más al Señor, también es una tentación con la cual nosotros podemos negar su nombre. La misma situación. Y así pasa en muchas otras situaciones. Dificultades económicas pueden tentarnos a cuestionar la providencia de Dios. La muerte de un ser querido puede tentarnos a cuestionar el amor de Dios. El sufrimiento de los pobres y la prosperidad de los injustos, como veíamos el domingo pasado, pueden tentarnos a cuestionar la justicia de Dios o su existencia. Las pruebas siempre están asociadas a la tentación y la tentación es en sí misma una prueba más. Una prueba más. Así que ahí estamos, parados en ese lugar. Entonces el Señor quiere que nosotros podamos dar unos pasos y está esperando que nosotros demos unos pasos. Y ahí estamos nosotros en medio de las situaciones que nos tocan vivir, a ver si damos un paso para adelante, un paso para atrás. Siempre tenemos la decisión delante nuestra para ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces algunos dicen, bueno, si no es Dios, entonces son las circunstancias. Son las circunstancias. Hay alguien que dijo, la ocasión hace al ladrón, ¿no? Esa frase la tenemos acá bien sabida, ¿no? Sí, está en la circunstancia y bueno, no me quedó otra. Son las circunstancias las que me hacen a mí pecar. Aunque a veces nos podamos encontrar bajo presión y muchas veces sentirnos forzados por las circunstancias a hacer el mal, aún en esos casos la decisión es nuestra, no de la circunstancia. Siempre nosotros tenemos la decisión. Dios nos dio esa capacidad de poder tener libertad para decidir qué es lo que queremos hacer, porque eso está en su mismo plan. Su mismo plan presenta esta posibilidad para todos los seres humanos. Así que las circunstancias no pueden acallar lo que Dios diseñó. Dios nos dio la posibilidad de que nosotros elijamos y que nosotros tomemos la mejor, para un lado o para el otro, digamos sí o no, ¿no es cierto? Así que, bueno, si no podemos echarle la culpa a Dios, si no podemos echarle la culpa a las circunstancias, se nos empiezan a acabar, ¿no es cierto?, las cosas. Entonces, acá Santiago nos dice dónde está el problema, de dónde viene el problema. De acá adentro, ¿no? De lo profundo de nuestro corazón. Es curioso, y es una nota interesante, que Santiago no mencione a Satanás como la fuente de tentación, ¿no? Y es interesante porque no es que lo haya querido obviar, porque más adelante, en el capítulo 4 de Santiago, habla nuevamente de este tema y vuelve a mencionar acá este asunto de los malos deseos y las malas intenciones, y en el versículo número 7 del capítulo 4 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás indudablemente está ahí, presente. Dice la Biblia que Satanás tiene otro título que se llama el tentador, ¿no? Que está ahí, tentando todo el tiempo, es el encargado, y lo vimos, ¿no es cierto?, en las tentaciones del Señor Jesús. ¿Quién era el que estaba tentando? Satanás, ¿no? Ahí está Satanás todo el tiempo, el enemigo de nuestras almas, está tentando, porque su plan, su forma de actuar no es igual a la de Dios, que está esperando que nosotros tomemos nuestra decisión por acercarnos a Él. Él al revés, Él está constantemente tentándonos al mal, a ver si de esta manera puede capturar nuestra alma. Y entonces allí está haciendo su obra. Pero fíjense que es interesante que Santiago no lo menciona acá, porque si no nosotros tenemos esta forma de hacer las cosas y entonces decimos, es Satanás, ¿no? Listo, es su culpa, es el tentador que me lleva por el mal camino. Y entonces Santiago dice, ojo con el asunto, porque Satanás
está haciendo eso, pero las sugerencias del diablo no son en sí un peligro, lo son cuando las hacemos nuestras. Lo son cuando las hacemos nuestras. Cuando nadie dice, por ahí no me acuerdo dónde lo leí, creo que fue en el comentario de Matthew Henry, dice, nadie puede impedir que los pájaros revoloteen arriba de su cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, cuando Satanás puede insistir con este asunto, pero los que nosotros dejamos que eso entre en lo profundo, haga nido, trabaje en lo profundo de nuestro corazón, se forman esos malos deseos adentro nuestro y empiezan a traernos muchos problemas, muchos problemas. Santiago insiste en destacar que es una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que hacernos cargo. Somos nosotros los que tenemos que salir adelante y saber qué hacer. El Señor Jesús lo dijo, Mateo 15, versículo 19, dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿De dónde? Del corazón. Dice, de adentro, adentro está lo que nos contamina, adentro está lo que nos lleva por esos malos caminos. Esos malos deseos que tenemos adentro y que todos sabemos que lo tenemos, ¿no? Todos sabemos que los tenemos. Entonces nos privan de cualquier excusa o intención de colocar la culpa en alguien, en circunstancias o incluso en Dios mismo. Son deseos que ya sabemos que están adentro nuestro y que están todo el tiempo hablando y molestándonos. Por eso, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, el apóstol decía, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Aparten esos deseos que están adentro nuestro, con eso tienen que trabajar, dice. Ahí está el asunto. Y tienen que empezar a ver cómo van a hacer para que esos deseos se salgan de la mente, no estén más ahí adentro nuestro. Podemos no conocer, no comprender, no entender en la profundidad el por qué Dios nos pone en ciertas circunstancias. Podemos no terminar de entender por qué sucede lo que sucedió. Podemos no terminar de asimilar cómo es este asunto y por qué Dios permite algunas cosas. ¿Por qué la circunstancia en la que me toca vivir tiene tanta presión? Esas cosas son difíciles de contestar, ¿no? No las podemos terminar de entender. Pero el asunto no es terminar de entender eso. El asunto es qué es lo que vamos a hacer personalmente con lo que Dios nos ha dicho. Yo encontré un pasaje en Deuteronomio 29, versículo 29, que me pareció muy interesante para este tipo de planteos, incluso para cualquiera de esas otras preguntas que a veces nos hacemos y que la respuesta no es muy fácil de contestar, ¿no? El Señor nuestro Dios, dice Moisés, tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de esas instrucciones. Hay secretos que los tiene el Señor nuestro Dios. Y de esos secretos no lo sabemos, son secretos del Señor. Y de eso no se nos va a pedir cuenta a nosotros. Lo que se nos va a pedir cuenta son de las cosas que el Señor nos ha revelado. ¿Qué es lo que nos ha revelado? Hay malos deseos en nuestro corazón y tenemos que trabajar con eso. El Señor, no podemos decirle que Dios es el culpable, no podemos echarle la culpa a Dios. Tenemos que trabajar nosotros en ese asunto. Y eso es lo que tenemos que hacer a pesar de las circunstancias o situaciones en las que nosotros estemos. Nosotros podemos tomar la mejor decisión. Muy bien, así es como empieza este asunto. ¿Cómo termina? Nada bien, ¿no es cierto? Termina en esto. Dice ahí versículo 14. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Y qué pasa después? Versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz muerte. Decía Filón, no hay nada que no ceda ante la seducción del placer y que no se deje arrastrar por sus redes, ¿no? Y es este el término que usa, de arrastrar, de seducir. Mordemos el anzuelo como si nos hubieran pescado y vamos siendo arrastrados por esa línea que nos tira hacia afuera. ¿Se acuerdan que les mencioné una frase de Oscar Wilde al principio, ¿no? Ese era un escritor, una mente muy de esas mentes brillantes del siglo XIX, y había recibido un montón de premios de literatura, y en los últimos tiempos
cayó en una situación muy fea, muy fea, se supieron muchas cosas de él y quedó muy mal parado, por decirlo de alguna manera. Y en realidad él mismo lo reconoció y escribió lo siguiente, y es interesante escucharlo. Dice: los dioses me han dado casi todo, pero yo me he dejado atraer por los largos encantos de unas facilidades sin sentido y sensuales. Cansado de estar en las alturas, me fui deliberadamente a las profundidades en busca de nuevas sensaciones. Tomaba el placer donde me parecía y seguía adelante. Me olvidaba de que las pequeñas acciones del día común, son las que hacen o deshacen la personalidad. Ya no era el capitán de mi alma y no lo sabía. Permití que el placer me dominara y terminé en una horrible ignominia. El deseo que crece, esa tentación que dejamos que crezca y que avanza, es un mal amo. Los placeres del pecado son sobreestimados. Llevan como la etiqueta equivocada. Leímos mal. El pecado lo lleva a uno más lejos de lo que quiere ir. Lo retiene más tiempo del que tenía intención de quedarse. Y le cuesta más de lo que pensaba pagar. Santiago nos hace ver 4 elementos que tiene esta tentación. La primera es que la tentación es certera, tiene certeza. Dice, cada uno es tentado, cada uno. Todos nosotros tenemos tentaciones, todos tenemos. La segunda es que la tentación es individual. Dice, es tentado ¿por qué? Por sus propios malos deseos. Como hemos visto otras veces, cada uno tiene sus tentaciones, ¿no? Y lo que capaz que es una tentación fuerte para mí, no lo es para otro. Cada uno tiene sus tentaciones, son sus propios malos deseos. Entonces no podemos hoy generalizar y hablar de una tentación con la que deberíamos tener cuidado. No sirve, porque quizás esa es para mí y no lo es para ninguno de ustedes, ¿no? Y quizás ustedes tienen otra que para mí no es tan importante y para ustedes sí, ¿no? Así que es individual. El tercer elemento es que la tentación es seductora. Es seductora. Dice, lo arrastran y seducen. Arrastra, lleva. Y es que el pecado siempre luce bien, siempre tiene su encanto. No nos tiene que extrañar que nos parezca atractivo, siempre nos parece atractivo. Siempre podremos justificarlo, además. Siempre tenemos cómo justificar. E incluso muchas veces podemos conseguir otra gente que también lo justifique. Siempre. Así que esto no significa que estamos haciendo las cosas bien, que sea bonito y que esté justificado y que a otros también les parezca bonito. No es suficiente porque dice que la tentación es seductora. Y el último elemento es que la tentación tiene un resultado, que es el pecado. Dice, cuando ha concebido engendra pecado. Si una persona en lugar de resistir la tentación, la recibe, la tolera, el deseo concibe, y si no es rechazada de forma inmediata, produce pecado. Mordemos el anzuelo y somos arrastrados. Si dejamos que los pensamientos se nos vayan por esos senderos y los pasos nos lleven a ciertos lugares y los ojos se fijen en ciertas cosas, entonces estamos fomentando el deseo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Da luz a la muerte, como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Y lo que nos espera de esa tentación, el resultado, cómo termina la tentación, siempre termina en ese pecado, en esa muerte que nos lleva hacia donde no queremos ir. El pecado es creciente y mata. Es creciente y mata. Lo que comienza como un capricho pasajero, luego se transforma en un deseo reiterado y después un abrumador impulso y después acciones tontas. ¿Y cómo resulta eso? Tragedia personal, vidas destrozadas, carreras arruinadas, matrimonios rotos y lo peor de todo, separados de nuestro Creador, lejos de Dios. El pecado siempre nos da la ilusión de control, pero no estamos al control.
Es como, no sé si se alcanza a ver, como la foto que tiene eso del el nene que tiene ese volante de juguete, ¿no?, en el asiento de atrás. Siente que tiene el volante, ¿no?, y siente que tiene el control. Y sentimos, lo tengo controlado a esto, ¿no?, pero no estamos al control. El auto no lo dirige el volante ese que yo tengo ahí. Y cuando me quiero dar cuenta, quiero empezar a girar y no dobla. Y va para un lugar donde yo no quiero ir, porque yo no tengo el control. Sentí que lo tenemos, pero es de juguete, no sirve, no controla el rumbo. Y se va, y se va, y se va por un lado por donde no queremos que vaya. Eso es lo que nos pasa, ese es el resultado. Y fíjense qué interesante. Ahora sí vamos a leer el versículo 12. El que resiste la tentación, porque al salir, dice, es dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Fíjense el contraste, ¿eh? La tentación tiene dos resultados, puede terminar de dos maneras posibles. O resistimos la tentación, ¿y cuál es cómo es el resultado? Corona de vida. O no resistimos la tentación, ¿y cuál es el resultado? Muerte. Por eso Moisés les decía, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. Eso está en Deuteronomio, capítulo 30. De que te han dado a elegir entre la vida y la muerte. ¿Cuándo? ¿En un momento final, en el medio de una batalla? No, dice, en el día a día, en las batallas chiquititas de todos los días. Cuando me levanto y cuando me acuesto, esas pequeñas batallas. Dice, te he dado a decidir entre dos cosas, entre la vida o la muerte. Oh, tan serio, che, cada decisión. Porque es una pequeña decisión, pero ya sabemos dónde termina una y dónde termina la otra. Te he dado a decidir entre las dos cosas, entre bendición y maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende la vida. De Él depende la vida. Así que acá estamos, ¿eh? Ya vimos cómo empieza, ya vimos cómo termina. Ahora viene la pregunta que yo me hice y que es un problema, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en medio de este asunto? ¿Cómo podemos enfrentar este asunto de las tentaciones para que mi decisión, que yo estimo que es la decisión que todos queremos acá, sea la que nos lleva al camino de la vida, la que nos lleva por el camino que va para adelante? Todos sabemos que es lindo hablarlo, por supuesto, para mí yo lo puedo decir, ¿no? El asunto es cuando nos toca vivirlo, el asunto es cuando nos toca tomar la decisión, el asunto es cuando abrimos la heladera y está el pastel ahí, ¿no es cierto? Ese es el asunto, cuando nos toca ver cómo vamos a hacer la decisión, cuando nos toca actuar. Entonces, vamos a ver un poquito un pasaje que yo quisiera compartirles a ustedes de un salmo, el Salmo 16. Saben que hay una cosa que es interesante, porque cuando nosotros enfrentamos este asunto de la tentación y estamos viendo lo que la tentación puede hacer en nuestra vida, podemos tomar dos posturas. Y cuando nosotros escuchamos hablar de este asunto, podemos tomar dos extremos. Podemos decir, la vida se vive una vez, living la vida loca y no me importa, ¿no es cierto? Y decimos, me como el pastel y que me duele la panza, ¿no? Decimos, voy para adelante y para mí es mayor placer esto que el otro y listo, ¿no? Esa es una postura. La otra postura es el otro extremo, ¿no? Y decir, no me puedo comer esto, no me puedo comer lo otro, no me puedo comer lo otro, y vivimos todo el tiempo negándonos un montón de cosas. Y cualquier, dice, cosita de felicidad que nos da, hasta nos sentimos culposos y decimos, no, esto no sé si lo debería estar haciendo, ¿no? Y ninguno de los dos extremos es lo que la Biblia nos dice que deberíamos hacer. Podemos buscar y podemos llegar a un punto en donde podamos satisfacer nuestros propios deseos, que no sean despreciados. El asunto es ver cuáles son los deseos que están en lo profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que decía Santiago. Si en lo profundo de nuestro corazón se meten solamente esos deseos que nos llevan hacia el mal, entonces estaríamos toda la vida luchando contra esos deseos y constantemente en la lucha tratando de reprimirlos y de que no se den. Pero si en lo profundo de nuestro corazón logramos meter deseos que son los mismos deseos que Dios quiere para nuestra vida, entonces la cosa va a ser distinta. No va a estar esa lucha permanente, porque en vez de llenarse mi corazón
con esos deseos que Satanás quiere que yo tenga ahí. Se va a llenar mi corazón con los deseos que Dios tiene para mí. Y cuando esos deseos estén metidos bien adentro de mis pensamientos y de mi corazón, entonces la lucha va a ser un poquito más fácil. Vamos a poder seguir y vamos a darnos cuenta de cuáles son los deseos por los que tenemos que ir. Por eso decía David, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuándo los deseos de mi corazón van a ser? Cuando yo me deleite en el Señor. Porque cuando yo me deleito en el Señor, mi corazón se llena de los deseos del Señor. Y entonces se van a conceder. Entonces se van a dar. Todos sin excepción buscan la felicidad, aunque usan medios diferentes. Esto decía Blas Pascal. Todos se esfuerzan por alcanzar este objetivo. Por eso hay quienes van a la guerra, de verdad, porque buscan la felicidad. Y hay quienes hacen también otras cosas. Así que este es el motivo que impulsa muchas obras, todas las obras de los seres humanos. Buscan la felicidad, incluso aquellos que se ahorcan, incluso aquellos que se quitan la vida. Porque creen que la felicidad, están buscando la felicidad y buscando cómo encontrarla. Nuestro problema no es que estamos buscando la felicidad. El problema es que la estamos buscando donde no está. Yo decía Lutzer. No es que estemos buscando la felicidad. El problema es que la estamos buscando donde no está. El tema es que en nuestra tentación, nosotros estamos buscando los placeres menores. Y Dios tiene preparado para nosotros placeres mayores. Dice en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio a causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Ahí es un ejemplo de ese cambio. Y decidió dejar de lado los placeres menores para sumarse a los placeres mayores que el Señor tenía para él. Decidió quitar de sus pensamientos y de su corazón, apartar esos deseos de los efímeros placeres del pecado, dice, para sumarse al proyecto que Dios tenía para él y dejar que su corazón, su mente y su vida entera se llene de los proyectos y los propósitos que el Señor tenía para él. Lo mismo pasó con el Señor Jesús. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Él no tenía pecado, pero dice que Él fue el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y dice, quien por el gozo que tenía por delante soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y las tentaciones y deseos que podría haber tenido de dejar todo ahí e irse. Y lo dejó de lado. ¿Por qué? Porque estaba poniendo su mirada en el gozo que le esperaba por delante y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando escogemos los placeres inferiores, sustituimos al Creador por la criatura. Nos convertimos como en idólatras. Adoramos los deleites temporales de la vida en lugar de adorar al Dios eterno. Reemplazamos un deleite que es acá y nos parece que eso es mejor que el Dios eterno. Lo ponemos con más peso y sentimos que la vamos a pasar mejor y que lo vamos a disfrutar más esto que tenemos acá, comparado contra el Rey de Gloria y lo que tiene para darnos a nosotros. Por eso 1 Juan 2:17 escribía, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos una elección. O seguimos los malos deseos que se van a acabar con el mundo, o buscamos la voluntad de Dios que permanece para siempre. John Piper dice, pecado es lo que hacemos cuando no estamos satisfechos con Dios. Es lo que nos promete la felicidad. Cuando no estamos satisfechos con Dios. Cuando pensamos que Dios está bien para la iglesia, cuando pensamos que Dios está bien para cantar y está bien para que satisfagan los problemas que yo tengo, pero no estamos teniendo en cuenta que Él puede suplir todas nuestras necesidades y Él que puede hacernos mucho más felices que las cosas que nosotros pensamos que nos podrían hacer realmente felices. Superior a todo eso. ¿Cuál es el secreto entonces? Sustituir
los placeres menores con los mayores. Hacer un cambio y encontrar la manera para que se puedan cambiar esos deseos menores, esas cosas que nosotros consideramos como lo más fantástico que me podría pasar, y empezar a pensar cuáles son esos placeres mayores que el Señor tiene preparado para mí. Y ahí vamos al Salmo 16 que les prometí antes. Oh alma mía, versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, dice el versículo 4. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay 5 elementos que yo quería contarles, que yo veo que encontramos en este salmo y que quisiera compartir con ustedes. El primero es que cuando estamos en este proceso de lograr cambiar estos placeres menores por los mayores y cuando estamos metidos en el medio de la tentación, una de las cosas, y quizás la primera cosa que tenemos que hacer, es tomar esa decisión de reconocer que todo lo que realmente es bueno, que lo que es un placer mayor para mi vida, proviene de Dios, proviene de Él. Reconocer que es Él el que tiene los mejores placeres que los que a mí se me podría imaginar. Mientras yo siga pensando en mi vida que esas cosas con las que yo estoy tentado son mejores que las cosas que el Señor tiene para mi vida, entonces no voy a poder cambiar. Voy a seguir encerrado y luchando una y otra vez con eso y con eso. Y digo, no, esto está prohibido. Pero cuando yo digo está prohibido, pero me parece que sería más lindo. El asunto es cuando yo por fin me dé cuenta que esto no es más lindo que lo que Dios me está ofreciendo. Cuando mi alma se eleva a la presencia del Señor, yo puedo decir, no existe para mí bien fuera de ti, Señor. No existe. No hay otra cosa que sea mejor para mi vida que no sea las cosas que vos tenés preparadas para mí. Ese es el primer paso, el primer punto, reconocer eso que dice, entendiendo que otros dioses, dice ahí, otros placeres, otras cosas, solo traen dolor, solo traen angustia. Segunda cosa que podemos hacer, podemos tomarnos un momento para recordar las bondades de Dios en nuestra vida, las cosas que Dios ha hecho. Dice, maravillosa herencia es la que me has dado, Señor. Y entonces podemos tomarnos un tiempo en medio, cuando medios mareados con las tentaciones, podemos empezar a recordar las cosas que el Señor sí ha hecho por nosotros. Y cuando empezamos a recordar las cosas que el Señor sí ha hecho por nosotros, y empezamos a dar gloria al Señor por su herencia, las cosas que ha puesto a nuestro alcance, las bendiciones que nos ha dado, entonces nuestra mente rápidamente que empieza a cambiar de rumbo. Empezamos a dejar de esas cosas, esos deseos de esta vida temporal para enfrentarnos, Señor, mirá las cosas que me has dado. Ahora me doy cuenta que la tontera que yo estaba pensando es tan efímero frente a las bendiciones y cosas que vos has puesto delante mío. Segundo elemento importante. Tercer cosa, al mirar los desafíos que tenemos por delante, podemos buscar su guía. Dice, aún de noche voy a buscar tu dirección, entendiendo que no soy yo el que tiene la suficiente fuerza, sino que es el Señor el que está conmigo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, dice. A mi diestra está, al lado mío. Cuando nosotros reconocemos que no estamos solos, sino que es el Señor el que va a estar con nosotros, la perspectiva cambia. Ya no es una lucha que yo estoy solo tratando de pelear a todas las cosas para que no caiga en tentación, sino que digo, a Jehová he puesto delante de mí. Y juntos vamos a luchar con este asunto, juntos vamos a trabajar con esto. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, les enseñó el Señor Jesús. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Y por qué les decía el Señor Jesús este asunto? No nos metas en tentación, para que nosotros podamos tener una perspectiva correcta de que no se trata de nuestras propias fuerzas,
Necesitamos de la presencia del Señor Jesús. Señor, ayúdame porque me siento tan débil que si me pones una prueba, una tentación más por delante, siento que me caigo y realmente no quiero irme de tu presencia. Al Señor, a Jehová he puesto delante de mí. Señor, venite acá, acá al lado mío te quiero, acá. Ayúdame a enfrentar este tema. Ayúdame, vamos juntos a enfrentar este asunto. Hay un texto de Spurgeon que se los quería leer. Dice, el hombre que ha sido enseñado por Dios entiende que si se ve involucrado en la batalla, peleará como hombre, y si es tentado, verá cuán firme se planta. Pero me parece que él no busca el conflicto, así como muy pocos soldados que conocen lo que es la lucha, la provocan. En verdad, únicamente aquellos que desconocen el olor de la pólvora o que nunca han visto los cadáveres amontonados unos sobre otros, formando un montículo sangriento, están ávidos de balas y granadas. Los veteranos prefieren los pastoriles tiempos de paz. Y está hablando de este sentimiento que tiene que haber en nuestro corazón. No es que tenemos que estar, vamos a la pelea, vamos, me la banco, me la aguanto, vamos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces salimos así? Y a los 2 o 3 días de otra vez, ¡pum!, abajo, nos bajaron. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando esto, que tenemos la suficiente energía. ¿Qué tenemos que hacer? Ay, Señor, no me dejes caer en tentación. Acompáñame, ayúdame. Ayúdame a poder ver y a darme cuenta rápido en las circunstancias. Las cosas que me están llevando para responder rápidamente a donde tengo que ir. Señor, ayúdame a ver dónde está la salida. 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará siempre también una salida a fin de que puedan resistir. Siempre hay una salida. Siempre podemos tomar un camino distinto. Aunque parece que estamos muy presionados, siempre hay un camino distinto. El Señor nos puede ayudar a que puedan abrirse nuestros ojos para ver por dónde tenemos que ir y cuál es ese camino que tenemos que tomar. Así que podemos buscar su guía, elemento importante. Podemos alzar nuestra mirada hacia aquella recompensa futura, como leíamos recién de Moisés, ¿no es cierto? No dejarás mi alma en el Seol, decía David, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El placer de vivir contigo para siempre, decía en el Salmo, ¿no? David tenía puesta la mirada de arriba. Y cuando nosotros podemos poner nuestra mirada en aquello que nos espera, entonces también cambia la perspectiva. Y el otro elemento que quería contarles es que podemos pedirle que nos muestre el camino a seguir. Dice, me mostrarás la senda de la vida, que nos muestre las buenas obras en las que quiere que andemos. Todos somos tentados. Y cuando somos tentados, una buena cosa que podemos hacer es justamente buscar algo para hacer. Buscar algo para hacer. Tenemos que buscar algo rápido para no estar pensando macanas y buscar algo para hacer. Y cuando buscamos algo para hacer, podemos buscar cosas de las que Dios tiene para que nosotros hagamos. De las que Dios tiene para que nosotros hagamos. Decía Barclay, es para los desocupados, para los que Satanás encuentra faenas que hacer. Son la mente indisciplinada y el corazón no comprometido los que son vulnerables. Por eso, el apóstol le decía a Tito, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras, se esfuercen en hacer buenas obras. Esto es excelente y además provechoso, muy provechoso. Mateo 5:16 decía, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. Su Padre que está en el cielo. Debemos estar siempre preparados para las buenas obras, pedirle al Señor que nos enseñe la senda que tenemos que seguir y rápidamente ponernos a trabajar en las buenas obras que el Señor tiene pensada para nosotros. Y yo tengo una idea acá que no siempre las buenas obras por ahí las tenemos como demasiado idealizadas, ¿no? Las buenas obras quizás siempre se nos ocurre ir a viajar a un lugar, ¿no es cierto?, remoto, que necesitamos hacer algo importante entre ellos y entregar alimentos y quizás este concepto de buenas obras se nos va como demasiado arriba, ¿no? Cuando Pablo le escribía a Timoteo, y ahí en el capítulo 5, versículo 10, está hablando de las viudas, y le dice que sea reconocida por sus buenas obras. 2 puntos, y miren lo que dice. Tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes,
ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Esas son las buenas obras. Las buenas obras que el Señor tiene preparadas para nosotros son las cosas que nosotros podemos hacer todos los días. Son las cosas en las que nosotros nos podemos involucrar en el ámbito de la iglesia, por supuesto, con nuestro servicio, pero mucho más también en el ámbito laboral, a donde más horas pasamos. Son las buenas obras que el Señor tiene preparadas que nosotros tenemos que empezar a hacer. Cuando nosotros nos capacitamos, cuando nosotros estamos, los chicos que están estudiando en la secundaria, los chicos que están estudiando en la universidad, nos estamos capacitando no solamente para ver cómo zafamos en la vida y cómo nos va mejor o cómo ganamos más plata, nos estamos capacitando para hacer las buenas obras que el Señor quiere que hagamos. Estamos capacitando y creciendo y aprendiendo para involucrarnos en una sociedad que necesita que nosotros hagamos buenas obras. Dios tiene pensadas que nosotros nos metamos para hacer buenas obras ahí, para que nos metamos a hacer las cosas bien como se tienen que hacer, para que las hagamos con rectitud. ¿Cómo las vamos a hacer si no estamos tan capacitados como los que no conocen al Señor? Tenemos que capacitarnos, tenemos que crecer, tenemos que involucrarnos y tenemos que hacer que de alguna manera podamos meternos y hacer nuestro aporte en la sociedad con las buenas obras que el Señor quiere que nosotros hagamos, aprovechando cada momento para hacer las buenas obras. Y esto, cuando nosotros estamos metidos hasta acá con buenas obras, bueno, ahí se alejan un poco las tentaciones. No nos queda ni tiempo, miren, para hacer las tentaciones, porque estamos tan metidos con las buenas obras que el Señor quiere y es lo que está en nuestra cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya vimos cómo es este asunto. Ya vimos cómo empieza. No podemos culpar a nadie, no podemos culpar a Dios en primer lugar y no podemos culpar a las circunstancias ni a nada de lo que está afuera. Es algo que está adentro y que tenemos que hacernos cargo. Ya sabemos cómo termina. Hay dos posibilidades, o es vida o es muerte. Y tenemos algunas pistas de cómo podemos hacer o cómo podemos enfrentar algunos consejos que hemos encontrado en su palabra para que podamos enfrentar las tentaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decía Derry Walsh, en nuestro tiempo, como en todos los tiempos, la gente suspira por la felicidad sin darse cuenta de que aquello que está buscando es la santidad. Suspira por la felicidad, pero aquello que está buscando es la santidad. Cuando nosotros buscamos la santidad de corazón delante del Señor, entonces tenemos muchas posibilidades de ser realmente felices y de que se reemplacen esas cosas que nosotros consideramos como grandes felicidades, pasan a ser insípidas, no tienen nada. Nos damos cuenta que hay felicidades mayores por delante. Había un gran siervo del Señor que fundó en Inglaterra muchos orfanatos y trabajó muchísimo entre los niños y hizo una obra muy importante, se llamaba George Mueller. Y él escribió algo muy interesante, dice: vi más claro que nunca que el primer y primordial gran negocio al que tenía que atender a diario era hacer que mi alma estuviera feliz con Dios. Lo primero por lo que me tenía que preocupar no era lo mucho que fuera a servir al Señor, o lo mucho que fuera a glorificar siquiera, sino cómo podía llevar mi alma a un estado de felicidad y cómo podía alimentar mi hombre interior con las cosas que Dios tenía preparadas para mí. Busquemos la presencia del Señor, busquemos su presencia. Es cuando encontramos su presencia y le rogamos al Señor que nos ayude a ver cuáles son sus propósitos, cuáles son los placeres que Él tiene para ver. Vamos a poder decir como David: delicias a tu diestra para siempre, delicias a tu diestra para siempre. Que el Señor nos ayude en este tremendo desafío que tenemos